Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos ya el placer de estar con Pío Moa, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Bien, como todo el mundo, bien aguantando, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, pues si hay algún tema de actualidad que le gustaría comentar, pues sí, adelante. Sí, vamos a comentar varios. En primer lugar, que en mi blog, que como saben Sí. ustedes se llama Más España y Más Democracia, pues estoy tratando cuestiones muy variadas, muchas de las cuales no se tratan en ningún sitio, pero en fin, es necesario tratarlas, ¿no? De historia y también de política, e incluso de filosofía, ¿no? Bueno, pues falta una semana para el 1 de abril. Sí. Es una fecha que debería conmemorarse porque marcó un cambio de absoluta trascendencia en la evolución histórica del país. En primer lugar, marcó el comienzo de la paz más prolongada que haya vivido España en varios siglos y que al final permitió el paso a una democracia que no reprodujera las convulsiones del periodo anterior. Una paz que continúa, aunque acosada por los herederos de aquel Frente Popular, enemigos a su vez de la democracia y de la integridad de España. Pero es que además marcó el final del periodo de guerras civiles y violentos choques sociales que fue inaugurado por la invasión napoleónica de comienzos del siglo XIX. Y de nosotros depende que ese final sea definitivo y que no está siendo muy enturbiado por los herederos del Frente Popular, ¿no? El 1 de abril del 39, pues marcó, ya digo, muchas cosas. La derrota de aquel Frente Popular, que era una alianza de sovietizantes y de separatistas, cuyo triunfo habría disgregado a España e impuesto un régimen o varios regímenes inspirados en el de Stalin. Marcó el triunfo de un régimen que salvó la independencia nacional, evitó a España la guerra mundial, derrotó a la guerrilla comunista del maquis y al criminal aislamiento internacional que pretendía crear una gran hambruna en España. Marcó el comienzo de un periodo en que se mantuvo la unidad nacional, la libertad personal, la propiedad privada, la cultura tradicional española y la continuidad de una iglesia que había estado próxima a ser exterminada por el Frente Popular. Marcó el comienzo del desarrollo económico de España hasta convertirla en novena potencia industrial del mundo, uno de los pocos países con renta per cápita superior a los $2.000 de entonces y el segundo país de Europa y tercero del mundo en esperanza de vida al nacer. Las cosas hay que recordarlas, ¿eh? Marcó la reconciliación nacional y social después del periodo republicano y frente populista, que se caracterizó por los odios, la arbitrariedad y las violencias, ¿no? Es indudable esto. Lo que pasa es que se disimula, ¿no? Y además fue uno de los países del mundo con mejor salud social, desde luego el mejor de Europa. Salud social medida por sus bajos índices de delincuencia y de población penal, había muchísimos menos presos que ahora, por sus bajos índices de suicidios, de abortos, prostitución, de drogas, etcétera, ¿no? Es lo que llamo salud social, cosa de la que no aparece nunca en las estadísticas, pero es fundamental. Y como dije al principio, marcó el comienzo de la paz más prolongada. Tal. Bueno, el mayor pecado político que puede cometerse hoy es el olvido o la mentira sobre la historia reciente. Un olvido intencionado y una mentira que han hecho retroceder a la sociedad hacia los peligros republicanos del odio, de la disgregación y el totalitarismo, que es lo que vemos hoy. Por eso, recordar y conmemorar el 1 de abril es una necesidad política de máxima actualidad. Y puesto que vivimos bajo la semidictadura de los herederos del Frente Popular, es preciso que cada cual haga cuanto esté en su mano por exteriorizar los hechos históricos que he reseñado y que son ocultados sistemáticamente, y por estudiar la historia reciente, a la que he dedicado varios libros, ¿no? Porque el Frente Popular perdió la guerra y los mitos del franquismo. Esto yo invito a nuestros oyentes a difundir este blog en el que marco esto, y durante toda esta semana insistiré en el asunto, ¿no? En lo que significó el 1 de abril. Bueno, aparte de eso, estoy tratando algunas cuestiones sobre la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero
También una crónica son una serie de comentarios breves, sobre todo para que se difundan en las redes sociales, comentarios breves sobre temas de actualidad, ¿no? Ujú. Un corresponsal polaco me escribe: le puedo transmitir que la presión proabortista en Polonia es general, orquestada y brutal. Se pintarrajean estatuas de San Pablo II. Se ensalza la ideología LGTBI cuando sale la gente de las iglesias, profiriendo todo tipo de obscenidades con el apoyo económico del exterior. Dice, hay grietas en el dique. Bueno, esto Bruselas lo impulsa. La ideología de la Unión Europea es LGTBI, abortista y multiculturalista, es decir, antieuropea, ¿no? Además de pretender absorber la soberanía de las naciones y uniformarlas ideológicamente. Por eso gusta tanto a nuestros europeístas, entre comillas, ¿no? Veo también que un artículo de La Razón, comentando un libro escrito por un inglés, un historiador inglés, pues habla del desembarco en Normandía, que fue posible gracias a que Franco no permitió la toma de Gibraltar por los alemanes. Bien, es posible, ¿no? Pero los beneficiados, los ingleses y los useños, pues recompensaron esta ventaja con el aislamiento de España en complicidad con los soviéticos. Y en todo caso, Franco nunca pensó en beneficiar a los ocupantes de Gibraltar. Simplemente quería reconstruir una España devastada en su mitad y evitar satelizar el país tanto a Alemania como a los anglosajones. Y un memoriador Está tapando el micro, Pío. No se te escucha ahora, ¿eh? Ah, sí, no se me escucha. Ahora. Sí. Ahora. Le comento. Le horroriza e indigna, dice usted, el caso de las 13 rosas rojas. Pero yo creo que es una farsa y que en realidad le importa un bledo. Si no fuera así, usted estaría mucho más horrorizado e indignado por los cientos de rosas asesinadas y a menudo violadas por el partido de las 13. Pero estas las olvida, entre comillas, y su fingido horror ante el caso de las 13 no pasa de ser una pequeña inversión política, una mezquina inversión política, ¿eh? Luego, comento también los casos de Bárcenas y Villarejo, ¿no? Que España vive bajo el imperio de delincuentes comunes, y esos dos casos lo ilustran a la perfección. No son ellos los delincuentes, sino los políticos y empresarios que les encargaban los delitos, ¿no? Ahí recuerdo también, a propósito de esto, la amena charla entre la Delgado, ¿cómo se llama? Dolores Delgado y Villarejo. Está claro que la Delgado es con mucho la delincuente principal. Además, su maromo es un juez delincuente y ella está ocupando la fiscalía con sus afines en la democracia plena, que le llama, ¿eh? O sea, en esta democracia plena no es delito falsificar un doctorado. Al contrario, es un mérito para llegar a jefe de gobierno. Los analistas, entre comillas, cacarean sin descanso sobre las maquiaveladas cutres de los políticos, olvidando lo que está en juego, que es la integridad de España, la soberanía nacional y las normas democráticas. Ahí también me he criticado a algunos porque hablo del doctor, del coletas y cosas así, ¿no? Dicen que eso es faltar al respeto y que le quita seriedad. Yo digo, miren, el respeto a lo que no es respetable se transforma en menosprecio hacia lo que sí lo es. Por eso se falta sistemáticamente al respeto al hombre más respetable de la historia reciente, que es Franco, mientras se trata al doctor como el señor presidente de España, el señor Sánchez, etcétera, ¿no? Bueno, pues de estas cosas he tratado también un tema porque me interesa especialmente leyendo las memorias de Vizcaíno Casas, que tiene libros que yo creo que debían reeditarse, ¿no? Estoy leyendo la tercera parte de sus memorias, que constituyen un retrato invalorable de la transición y que debieran ser reeditadas. Es que la transición misma de los fenómenos más lamentables de la transición, no todos fueron lamentables, porque se cometieron graves errores que podrían haber sido corregidos con la experiencia, pero en lugar de ser corregidos, fueron empeorando hasta llegar a lo que estamos, ¿no? Y por entonces Vizcaíno escribió y al tercer año resucitó, perdón. Bueno, pienso buscarlo en alguna librería de viejo, ¿no? Yo creía que ese libro era un ejercicio de nostalgia o cosas así,
pero veo que trata más bien de cómo tantos franquistas se volvieron de pronto demócratas sin entender mucho de una cosa ni de la otra. El caso es que vendió 700.000 ejemplares, un éxito tan enorme que, dice él, conmocionó a los medios informativos. Dice, conservo recortes de la prensa extranjera que lo destacó tanto o más que la de aquí. Tampoco creo que haya vuelto a suceder que se ocuparan con semejante atención de un libro en España. Los periódicos como Le Figaro, New York Times, The Observer, Daily Telegraph, el The Economist, Clarín, O Primeiro de Xaneiro, Newsweek, Washington Post, El Guardian, O Diabo, El Mercurio, Novedades, Arrúa. Dice, era lo que el ABC y El País coincidieron en llamar un fenómeno sociológico. Cada uno lo veía con una apreciación distinta. Dice también Vizcaíno. Al parecer, con semejante cobertura informativa, bastantes de estos medios estimaron que ya habían cumplido conmigo de por vida y a partir de entonces han renunciado a dar noticia alguna de mis publicaciones. La táctica del silencio es muy típica en las dictaduras y aquí en la izquierda y demás, ¿no? Bueno, las reacciones de los neodemócratas de aquel momento debieron ser dignas de estudio, ¿no? Vizcaíno publicó también en el semanario humorístico La Codorniz viejas frases de, por ejemplo, Lain Entralgo, quien replicó en Gaceta Ilustrada, dice, con un violentísimo artículo en el cual despreciaba mis menguadas y retorcidas prosas y clamaba con indignación porque se ponía en duda su sincera identificación con los valores democráticos. Bueno, al pobre Laín, que había publicado su algo torpe descargo de conciencia, tuvo que escocerle mucho, porque la izquierda, que de repente se convertía en juez y definidora de los valores democráticos, pues no dejaba de ironizar sobre el democratismo de tantos exfranquistas, cosa que a estos les hacía mucha pupa moral, ¿no? No menos significativo fue que, cito de nuevo, la empresa que editaba La Codorniz, que era la misma de la Gaceta Ilustrada, destituyó a la semana siguiente a Manolo Summers, que era el director de La Codorniz. Dice, ¿comprenden ustedes o hay que explicarlo? Es decir, no se podía permitir aquello, ¿no? O sea, no se podía permitir decir la verdad, ¿eh? Con Summers se fueron sus colaboradores más incisivos, la empresa intentó mantener la revista con otros, pero debió de perder toda su gracia porque al poco tiempo se cerró definitivamente. Bien. Claro que el problema es que el fenómeno sociológico no cuajó en fenómeno político y vale la pena intentar entender por qué. Pasando de las anécdotas, se percibe en Vizcaíno y en tantos otros fachas, como les llamaban, pues un talante defensivo, incluso derrotista, como dando un poco, en fin, que aquello era inevitable, ¿no? Bueno, como muchos otros, Vizcaíno tenía del franquismo una idea más sentimental que intelectual, lo que le había impedido percibir la genial jugada de Torcuato Fernández Miranda con el referéndum del 76, que legitimaba democráticamente al franquismo y abría el camino a una esencial y necesaria continuidad histórica y a una democracia no convulsa. Con una visión poco elaborada del propio franquismo, que fue un régimen de 4 partidos de hecho, sin ideología propia más allá del catolicismo, que unía más o menos a los 4, y del que le despojó el Vaticano II. Dejó al franquismo, que se declaraba católico, pues prácticamente sin base ideológica, ¿no? Y no entendían la imposibilidad de continuarlo tal cual. Por eso, en lugar de aprovechar el respaldo popular del referéndum, dejaron la bandera de la democracia en manos de los peores enemigos históricos de ella, del PSOE, del PC y los separatistas. Cosa que estos agradecieron mucho, porque con esa bandera encubrieron muchísimas otras cosas, ¿no? La bandera de la democracia, ¿no? El franquismo no había sido una democracia, al menos convencional, pero el hecho es que si había sido posible una democracia sin caer en las epilepsias republicanas, pues se debía exclusivamente a los inmensos logros de aquel régimen. No había entonces alternativa a la democracia, salvo como alguna forma de despotismo supuestamente ilustrado, lo cual nadie podía atreverse a defender, aunque en la práctica fuera la conducta de tantos partidos y políticos. Azaña, por ejemplo, era un ejemplar máximo del despotismo ilustrado, no digamos ya los científicos marxistas que hablaban en nombre de la ciencia, ¿no? Pero la democracia
entre comillas, de los nuevos jueces y definidores de la democracia, pues ha resultado algo muy parecido a un retrato de la República que hizo el propio Azaña, y que cito: una política incompetente, tabernaria, ahora de restaurantes de lujo, ¿no? Tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Esto fue lo que realmente fue la República, ¿no? Y el propio Azaña llegó a verlo, ¿no? Nunca he visto mejor definición de la práctica de tales demócratas, entre comillas. Y los fachas, entre comillas, se veían obligados patéticamente a criticar, por lo demás con razón, pues las medidas de izquierda y separatistas por no ser democráticas, cuando ellos mismos rechazaban la democracia. El equívoco pues resultaba mortal, y no es de extrañar su incapacidad política para tomar la iniciativa y contrarrestar las derivas que ha venido sufriendo el país. Porque, repito, aquel fenómeno sociológico no se transformó en un fenómeno político, ¿no? La transición tuvo que haberse apoyado en el gran logro de Torcuato, pero muchos vieron a Torcuato como traidor, cuando ya no había nada que traicionar, pues las 4 familias del franquismo, familias o partidos de hecho, ¿no?, pues andaban ya dispersas y a la greña. Sí había algo fundamental que conservar y sobre lo que construir: la legitimidad histórica de un régimen excepcionalmente benéfico para España y para la libertad, pero que ya estaba agotado. En la vida todo se agota, en la historia todo se agota, pero lo vemos siempre, ¿no? Era de esperar que los partidos tradicionales, PSOE, PC y separatistas, hubieran aprendido la lección de la historia o se les hubiera obligado a aprenderla. Y de hecho, Tarradellas, por ejemplo, la aprendió. El mismo Partido Comunista, única oposición real a Franco desde el principio al final del régimen, pues también aprendió algo cuando aceptó la bandera, la monarquía, la economía de mercado, rechazó sin decirlo los separatismos, olvidó su afán genocida contra la Iglesia. Es decir, aceptó la herencia del franquismo, al menos de manera formal y en principio. Paradójicamente, el rechazo frontal al franquismo provino de los moderados, entre comillas, como el PSOE y los separatismos democristianos, catalán y vasco, ¿no? Desde entonces, todos ellos se legitimaron histórica y políticamente en medio de la farsa y la confusión, gracias a que una gran parte de la derecha, renunció a la batalla de las ideas y la otra se encerró en sus añoranzas de un régimen al cual no habían entendido muy bien. He hecho este comentario porque me parece que hay que buscar las causas por las que se ha llegado a la situación actual, ¿no? Sí. Y, en fin, también he comentado otro aspecto, que es como... ¿Tengo algo de tiempo todavía? Sí, por supuesto, sí, dale. Sí. Dice, un país en la inopia. Uno atiende al pesado cacareo de los medios y los políticos sobre 1000 cuestiones nimias, sus maniobrillas, sus diálogos o chanchullos de maquiavelos de aldea, para conseguir un poco más de poder o engañar a la gente engañable, al parloteo sobre tales o cuales medios, olvidando los fines, ¿no? Parece que la política y la democracia se reducen a eso. No se habla claramente de lo que está en juego, que es la unidad de España, las normas democráticas y la soberanía nacional. Estas cosas parecen importarle un bledo a la inmensa mayoría de ellos, que están en la inopia de lo principal y se entretienen en 1000 banalidades, sea por ineptitud o deliberadamente para ocultar la situación. Pero en España hay varias regiones en las que la secesión efectiva solo sería un último y pequeño paso, pues tanto los gobiernos del PSOE como del PP se han preocupado de ir debilitando todos los elementos de unidad, desde la lengua a la presencia del Estado en ella. Mientras los separatismos pues han cultivado impunemente el odio y desprecio a España desde los medios de masas y desde la enseñanza que los gobiernos de los dos partidos, PSOE y PP, les han entregado como quien vende una propiedad particular. Por ello hemos llegado a un Estado semifallido en golpe de Estado permanente. En combinación con la creciente pérdida de cohesión y unidad nacional, los gobiernos del PP o del PSOE han entregado prácticamente la soberanía española a la OTAN y a la Unión Europea, a Bruselas. Así, refieren constantemente las leyes españolas a lo que dicte la burocracia de Bruselas, dos de cuyos puntos clave son la ideología LGTBI y multiculturalista, como si Europa no tuviera, o España en concreto, no tuviera una cultura propia, sino que
era un terreno libre en que se metían todos, ¿no? Estos gobiernos se declaran amigos y aliados de la potencia que invade el país en el punto estratégico de Gibraltar, mientras provocan militarmente a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto. Dichos gobiernos han fomentado asiduamente la colonización cultural por el inglés y embarcan al ejército en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Esto por lo que se refiere a la soberanía nacional. Los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han impuesto o aplicado leyes totalitarias, como la de memoria histórica, que tratan de imponer una versión del pasado evidentemente falsaria contra los derechos de expresión e investigación, o leyes antijurídicas como las de género, que sobre texto de una histérica protección a la mujer, entre comillas, arruinan las relaciones normales entre ambos sexos al reducirlas a relaciones de poder y opresión, crean el miedo y la aversión entre hombres, que son violadores y asesinos natos, según ellos, y las mujeres, porque claro, crea medio entre los hombres porque por ley pueden arruinar la vida de un varón con acusaciones inventadas, ¿no? Y atacan los fundamentos de la familia y la reproducción. Estas leyes socavan las libertades y derechos que constituyen un fundamento esencial de la democracia. Pero apenas hay reacción entre los formadores de opinión pública y los políticos, que se dicen demócratas, y que parecen entender por democracia la liquidación de la libertad bajo el ruido de un cacareo insoportable. Todo esto ha venido ocurriendo de manera progresiva y creciente desde la llegada de Zapatero al poder, tras los atentados del 11M, en una deriva que siguió el PP en el gobierno. Lo que ahora ocurre con un falso doctor, estafador en el poder con apoyo de separatistas y comunistas abiertos, no es más que la consecuencia de anteriores políticas delictivas. Sin embargo, Zapatero solo explotó una situación creada previamente con un PP extraordinariamente dadivoso con la OTAN y los separatistas, que había condenado el 18 de julio, es decir, a quienes habían salvado a España de totalitarios y separatistas, y habían hecho posible una democracia distinta de la caótica y convulsa de la Segunda República. Bueno, pues sin recuperar la historia, no será posible salir de la charca apestosa en que ha caído la política española, con riesgo muy grave para la supervivencia de las libertades y de la base histórica y cultural de ellas, que es precisamente la unidad nacional. En fin, pues he tratado también, lógicamente, las elecciones en Madrid. Sí. Esto es muy, claro, es muy importante porque, en fin, aquí pueden decidirse muchas cosas ahora mismo, ¿no? Claro. Y la cuestión es que se puede decir así. Seguramente ganará, bueno, casi seguramente, ¿no? Ganará Ayuso, nunca hay que ser demasiado seguros, ¿no? Bueno, esto sería a corto plazo un balón de oxígeno para el PP, que está decidido a recomponer como sea la colaboración con el PSOE y con los separatistas, que ha quedado echada a perder en gran medida por el surgimiento de Vox. El hombre del máster, me refiero a Casado, y los suyos van a hacer funcionar, es curioso, uno con un máster falso y otro con un doctorado falso, ¿no? Uno en la oposición y otro en el gobierno. Bueno, pues van a hacer funcionar de nuevo el espejismo del voto útil, y Vox podría sufrir un descalabro considerable. Así, el discurso de Ayuso, tan parecido al de Vox, y que precisamente le ha ganado popularidad por eso, pues serviría paradójicamente para apuntalar al PP, que es precisamente el mayor enemigo de Vox. De ahí que la campaña de Vox será difícil, tratando de escapar no puede oponerse a Ayuso, lógicamente, pero tampoco corre el peligro de perder votos con ello en favor del PP. Luego está el problema del Coletas y esta gente, ¿no? Como diríamos, el problema de esta gente es que el Coletas prácticamente no significa ya nada, significa muy poco. El problema real es el doctor. El problema real es el doctor. Y cuando se centra la cuestión en el Coletas, pues se está facilitando las cosas al Gabilondo, ¿no?
Pero el problema real para España, insisto, es el doctor. El doctor y el Coletas tienen el mismo proyecto político, el mismo. Y precisamente se combinan muy bien. El Coletas va en plan radical, con lo cual consigue los votos de los radicales, y el doctor se presenta como moderado, con lo cual consigue los votos de los ilusos. Y de esta manera, cuando llegue la hora de gobernar, pueden unirse los dos de nuevo. Esa es la estrategia que llevan y por lo visto mucha gente no quiere verlo, ¿no? Hay otra cosa muy interesante que me ha llamado la atención y es que la presencia de esta señora Ana Jalul. Esta se presenta como experta en terrorismo, entre otras cosas, ¿no? Una mujer valiente. Aquí todas las feministas son muy valientes, como si alguien las persiguiera, al contrario, son ellas las que persiguen, ¿no? Bueno, pues esta señora, si es experta en terrorismo, sabrá perfectamente la colaboración del PSOE con la ETA, que culminó con el rescate de la ETA cuando la ETA estaba prácticamente liquidada por una política muy acertada de Aznar, casi una de las pocas políticas acertadas que tuvo, ¿no? Rescató a la ETA, la convirtió en una potencia política y, de hecho, reconoció que sus asesinatos eran una forma de hacer política, admisible en democracia. Bueno, pues esto es lo que la señora Jalul tiene que saber por narices, porque si es experta tiene que saberlo. Y claro, sin embargo está en el PSOE, en el partido mayor colaboración con el terrorismo de la ETA que ha habido en España. El de mayor colaboración por esto, y que actualmente sigue con la misma política, acercando presos, facilitando de hecho esos homenajes a los terroristas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta señora está en el PSOE, lo cual quiere decir que está de acuerdo con la ETA. O sea, en mi blog he señalado, esta es una valiente proetarra, una mujer valiente proetarra. En fin, pues de estas cosas he estado tratando. Yo me gustaría que nuestros oyentes consultaran el blog, ¿no? Porque otra cosa es también, la tal Ana Jalul es experta en inmigración, en la inmigración salvaje, ¿no? Yo no lo sé con certeza, pero puedo dar por cierto que es también promotora del aborto, como todas las feministas. Y casi nunca se observa el detalle curioso de que estos gobiernos impulsan al mismo tiempo la inmigración, una inmigración salvaje, y el aborto masivo. O sea, esto algo quiere decir, ¿no? Bueno, luego también la cuestión de la inmigración, dicen que es una cuestión de solidaridad. No, la solidaridad real consistiría en ayudar a sus países de procedencia, no en fomentar una auténtica invasión de los nuestros. Su solidaridad no es con la gente, es con las mafias que negocian con los inmigrantes prometiéndoles un futuro que luego no tendrá. Yo recuerdo un vídeo de una escuela en París, la mayoría de los alumnos de origen africano y musulmán, que además muchos de ellos, pues a lo mejor sus familias llevaban más de una generación en el país, le preguntaban, ¿sois franceses? Sí. ¿Os sentís franceses? No. Esta es la cuestión en dos palabras, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que con esto hemos dado un pequeño repaso y insisto en que es necesario recordar la historia real, porque la falsificación de la historia conduce a la destrucción política. O sea, totalmente de acuerdo. Bueno, pues tío, muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene, entonces. Pues un abrazo para vosotros y gracias también. Muy bien, gracias. Chao.